el sonido que puso fin a un imperio. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios abajo para más historias como esta. El sonido que hizo que el silencio en la sala 4B del Tribunal de Distrito de la Ciudad de Madrid fuera tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. No fue el mazo del juez, ni el crujido de papeles. Fue el suave y decadente estallido de un corcho. Ricardo Sterling, un hombre esculpido por la arrogancia y la fina lana de su traje a medida, se puso de pie con una sonrisa de triunfo, rodeando con los brazos a una mujer que, decididamente, no era su esposa. Con una gracia propia de un rey, descorchó una botella de cava y sirvió 2 copas, mientras su amante, Sofía Morales, se reía a su lado. Estaba allí para formalizar su divorcio, para deshacerse de su esposa de 20 años como si fuera una molestia. Pero Ricardo nunca llegó a probar su cava, porque lo que sucedió a continuación no fue un acuerdo. Fue una aniquilación. Ricardo Sterling no entraba en una habitación, la conquistaba. Esa mañana de jueves, entró en los tranquilos pasillos del juzgado, con sus paneles de madera, como si estuviera subiendo a la cubierta de su yate en Marbella. Era un monumento a su propio éxito, desde el brillo pulido de sus zapatos de diseñador hasta la mandíbula segura de sí mismo. Su traje, del color de una tormenta que se acerca, contrastaba fuertemente con la disposición casi ofensivamente alegre que llevaba como una medalla. En su brazo iba Sofía Morales, de 28 años, 2 décadas más joven que la mujer a la que ayudaba a reemplazar. Sofía era todo ángulos afilados y belleza moderna, un testimonio viviente de la virilidad y la riqueza de Ricardo. Su vestido era una fina seda carmesí, que se aferraba a una figura esculpida por entrenadores personales y un estilo de vida despreocupado. Miraba a Ricardo con el tipo de adoración de ojos abiertos que solo un hombre con un patrimonio neto de 9 cifras podía inspirar. Para los periodistas y asistentes legales que susurraban en el pasillo, no eran solo una pareja. Eran una declaración, un anuncio espectacular de una crisis de la mediana edad tan épica que merecía su propia serie de televisión. Pero el verdadero espectáculo, el acto de arrogancia del que se hablaría durante años, fue lo que llevaba su asistente. Una cubitera de plata de la que sobresalía el cuello de una botella de cava. Fue un acto de desprecio teatral tan profundo que robó el aire del pasillo. No estaban allí para un procedimiento legal. Estaban allí para una coronación. Ricardo estaba celebrando el clavo final en el ataúd de su matrimonio. Al otro lado de la sala, casi invisible en su tranquila dignidad, se sentaba Eliana Valencia. A sus 49 años, no era la mujer marchita y rota que todos esperaban ver. No había señales de la esposa histérica, ni rastro de la víctima rechazada. Llevaba un vestido azul marino sencillo, su cabello rubio con motas plateadas recogido en un moño prolijo. Sus manos, sin más adorno que la alianza de boda que aún no se había quitado, estaban dobladas con calma sobre su regazo. Se sentó junto a su abogada, Eva Molina, una mujer cuyo comportamiento tranquilo enmascaraba una mente tan aguda como una trampa de acero. Eliana vio la entrada de Ricardo no con lágrimas, sino con una serenidad extraña e inquietante. Vio el cava, vio la sonrisa triunfante de Sofía y sintió una ola no de dolor, sino de piedad. Él todavía no entendía. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ella había hecho, todo lo que habían construido,
Él todavía la veía como nada más que un accesorio doméstico que ahora estaba descartando. La sala se llenó. Ricardo y Sofía tomaron asiento en la mesa del demandante. Su abogado, un hombre fornido e igualmente engreído llamado Carlos Vargas, arreglaba sus archivos con un ademán. Vargas le dio un asentimiento educado y condescendiente a Eva Molina. Él veía esto como un caso claro y cerrado, un divorcio de alto patrimonio neto, donde el cónyuge que no ganaba dinero recibía una indemnización generosa, pero estrictamente limitada. Había manejado docenas de ellos. Los hombres siempre ganaban. La voz del alguacil resonó. Todos de pie. La jueza Elena Pérez entró. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con reputación de no tolerar a los tontos. Sus ojos penetrantes escanearon la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en la cubitera de cava a los pies de Ricardo. Un destello de algo ilegible, molestia, diversión, cruzó su rostro antes de sentarse en el estrado, su expresión convirtiéndose en una máscara de piedra de autoridad judicial. «Pueden sentarse», ordenó. Ricardo se inclinó hacia Sofía y susurró, su voz lo suficientemente alta para que las primeras filas la oyeran. «Prepárate para brindar por tu nueva vida, mi amor», le guiñó un ojo. Eliana cerró los ojos por un solo y largo segundo. No estaba rezando, estaba recordando el principio, antes de las torres de mármol y vidrio, antes del desprecio y el cava. Estaba recordando un pequeño apartamento que siempre olía a diluyente de pintura y ambición, y al hombre que una vez le prometió el mundo, sin imaginar que un día ella sería la dueña legal de él. El rey y su reina. Hace 25 años, Ricardo Sterling no era un titán de la industria. Era un hombre con una energía ilimitada, una sonrisa encantadora y agujeros en los calcetines. Era un contratista con una camioneta y un sueño, luchando por sacar adelante su pequeña empresa de construcción. Conoció a Eliana Valencia en una ferretería local. Ella no era una socialité. Era una estudiante de historia de la arquitectura, con pasión por el diseño y un ojo agudo para el potencial. Él estaba comprando paneles de yeso. Ella estaba dibujando los contrafuertes de un antiguo edificio al otro lado de la calle. Se enamoró al instante de su tranquila inteligencia y de la forma en que veía el mundo, no solo como era, sino como podría ser. Su noviazgo fue un torbellino de conversaciones nocturnas, alimentadas por café barato, sobre planos en su pequeña mesa de cocina. Él tenía la fuerza y la capacidad de venta. Ella tenía la visión. «La gente no solo compra una casa, Ricardo», le dijo una noche, golpeando un lápiz sobre un plano. «Compran una sensación, compran la historia de la vida que quieren vivir». Fue Eliana quien lo convenció de dejar de construir casas prefabricadas y comenzar a crear hogares. Fue Eliana quien, usando la herencia de su abuela, una suma modesta pero crucial de 50.000 euros, proporcionó el capital inicial para que compraran su primera casa victoriana, en ruinas, en un vecindario que nadie quería. Ricardo vio una ruina. Eliana vio buenos huesos y un futuro. Mientras él administraba a los equipos de construcción, ministraba el alma del proyecto. Pasó semanas investigando la historia original de la casa, buscando accesorios de época, diseñando un plano que fuera funcionalmente moderno, pero históricamente respetuoso. No solo estaba decorando, estaba creando el mismo producto que él vendía. Cuando se terminó, se vendió en un solo día por el triple de su inversión. Su empresa nació. Propiedades Sterling. Quería llamarla Ricardo. «No», había dicho Eliana con firmeza,
Un raro momento de asertividad en esos primeros días. Debería ser Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios. Somos socios en esto. Tu nombre y mi nombre juntos. Ricardo, aún profundamente enamorado y reconociendo la verdad en sus palabras, aceptó de buena gana. El nombre fue registrado y la sociedad se formó legalmente, con ambos listados como socios fundadores. Ese detalle crucial, firmado en un documento en una oficina del ayuntamiento, fue una promesa grabada en tinta. Los siguientes 10 años fueron un torbellino de éxito. Sterling y Valencia se convirtieron en el nombre principal en restauraciones de lujo y desarrollos de alta gama. La filosofía de diseño de Eliana, una mezcla de elegancia clásica y vida cómoda, se convirtió en su firma. Ella era la fuerza silenciosa detrás de la marca, mientras Ricardo era la cara, el que salía en las revistas dándose la mano con alcaldes y financieros. Eliana era la que montaba las propiedades, elegía el arte y organizaba las cenas íntimas, donde se persuadía a los inversores indecisos para que firmaran cheques de millones de euros. Ella cultivaba las relaciones que luego Ricardo aprovechaba para los negocios. Dirigía su vida social con el mismo cuidado meticuloso que usaba para diseñar una sala de estar, entendiendo que en su mundo, la percepción era moneda. Pero el éxito cambió a Ricardo. El hombre que una vez valoró su visión, comenzó a menospreciarla. Su trabajo se convirtió en sus pequeños pasatiempos. Las cenas de inversores que ella orquestaba eran solo fiestas. El capital inicial de 50.000 euros de su familia fue olvidado, reescrito en su mente como un pequeño préstamo que él había empequeñecido con su propio genio. Comenzó a creer su propia prensa. No era parte de un equipo. Era un artista en solitario, un rey. Y Eliana era simplemente una parte de su corte. El primer amorío fue con una arquitecta 10 años menor que él. Eliana se enteró por un recibo de hotel, dejado descuidadamente en el bolsillo de un traje. Cuando lo confrontó, con el corazón hecho pedazos, él no lo negó. Se disculpó, no por la traición, sino por ser atrapado. Lo llamó un error estúpido, un coqueteo sin sentido, provocado por el estrés. Prometió que nunca volvería a suceder. Eliana, todavía creyendo en el hombre con el que se había casado y en la vida que habían construido, decidió perdonarlo. Para entonces, tenían 2 hijos, un niño y una niña, y ella quería preservar a su familia. Pero algo esencial se había roto. La confianza que había sido la base de su asociación, tanto personal como profesional, se había ido. Unos años más tarde, surgió un tipo diferente de amenaza. Un promotor rival lanzó una demanda frívola, pero potencialmente dañina contra Sterling y Valencia. Su entonces abogado, un anciano nervioso llamado Robles, entró en pánico. Aconsejó a Ricardo que para proteger sus activos principales de una posible sentencia, debería transferir su participación mayoritaria en la empresa a Eliana. Su nombre no está en los permisos de construcción. Su perfil público es puramente social. Está limpia, había argumentado Robles. Es una medida temporal. Pondremos todo a su nombre, una simple asignación de activos. Una vez que esto pase, ella lo firmará de vuelta. Es infalible. A Ricardo le encantó la idea. Le pareció inteligente. Se la presentó a Eliana como una brillante estrategia legal para proteger el legado de su familia. La hizo sentir como su confidente de confianza, su socia en esta maniobra clandestina. «Te necesito, ella», le había dicho, su voz llena del mismo encanto sincero que había usado en sus días de ferretería.
Eres la única en la que puedo confiar para que me guardes esto. Eliana, queriendo creer que él todavía la veía como su socia, aceptó. Fue a la oficina del abogado sola. Ricardo estaba demasiado ocupado cerrando un trato en Miami y ella firmó el documento, el Acuerdo de Asignación de Activos Postnupcial. Se sintió frío y clínico. Firmó donde el abogado le dijo, con la mente puesta en proteger el futuro de sus hijos. Nunca recibió una copia ejecutada final. Ricardo le dijo que ya estaba archivado. Una formalidad que ya estaba resuelta. La demanda finalmente se desvaneció y la vida continuó. Ricardo nunca le pidió a Eliana que le firmara los activos de vuelta. Nunca volvió a mencionar el acuerdo. ¿Por qué lo haría? En su mente, todo era suyo de todos modos. El trozo de papel era una formalidad. Él era el rey, y ella era solo la guardiana de la bóveda. Olvidó el documento, al igual que había olvidado su inversión inicial, su genio para el diseño y su nombre grabado junto al suyo en los papeles de fundación de la empresa. Olvidó que una promesa una vez escrita en la ley adquiere vida propia, y en su olvido le había entregado las llaves de todo el reino. El veredicto, de vuelta al presente, la sala del tribunal zumbaba con anticipación. La jueza Pérez se ajustó las gafas y miró hacia las dos mesas. Señor Vargas, puede empezar. Carlos Vargas se puso de pie, un hombre corpulento de unos 50 años. Juntó las manos a la espalda y caminó lentamente ante la jueza. Comenzó con una voz suave y ensayada. Esto es, en esencia, un asunto simple. Estamos aquí hoy para disolver el matrimonio de Ricardo y Eliana Sterling. Si bien esta es siempre una ocasión triste, mi cliente, el señor Sterling, está preparado para ser más que justo. Es un hombre que honra sus compromisos. Hizo una pausa, dejando que la ironía de su declaración flotara en el aire, aunque él mismo no se dio cuenta. El señor Sterling construyó un imperio inmobiliario. Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios, desde cero, a través de su propio sudor, su propio genio y su considerable riesgo. La señora Sterling, por su parte, fue una esposa devota y una excelente madre. Creó un hogar cómodo y lo apoyó socialmente, como era su papel. Por esto, el señor Sterling está profundamente agradecido. Eliana se sentó inmóvil, su expresión ilegible. A su lado, Eva Molina hizo una pequeña nota en un bloc de notas legal. Vargas continuó, su voz inflada de magnanimidad. Por lo tanto, mi cliente ofrece una indemnización que solo puede describirse como excepcionalmente generosa. Un pago único de 10 millones de euros, la escritura de la finca familiar en la Costa del Sol, totalmente pagada, y un pago de manutención conyugal de 50.000 euros al mes durante los próximos 10 años. Su señoría, este es un paquete que permitirá a la señora Sterling continuar viviendo con extrema comodidad por el resto de su vida, sin tener que trabajar un solo día. Se giró ligeramente para mirar la mesa de Eliana, con una sonrisa condescendiente en los labios. Es una oferta generosa, un regalo final en reconocimiento de sus años juntos. Creemos que es más que equitativo y esperamos que el tribunal lo vea de esa manera, permitiéndonos concluir este asunto rápidamente. Se sentó, con una expresión de inmensa satisfacción en su rostro. Ricardo se recostó en su silla, cruzando las piernas y dando un apretón seguro a la mano de Sofía. 10 millones de euros para él era un error de redondeo, el costo de una molestia, un pequeño precio a pagar por su libertad y por la totalidad del imperio de miles de millones de euros que consideraba solo suyo. La jueza Pérez miró hacia la mesa de Eliana. Señora Molina,
Eva Molina se puso de pie. Era el polo opuesto físico de Carlos Vargas. Donde él era grande y ruidoso, ella era esbelta y serena. No se paseaba. Se quedó perfectamente quieta, su presencia dominando la sala a través de su pura concentración. 10 millones de euros, su señoría, comenzó Eva, su voz clara y precisa. Agradecemos al señor Vargas por su actuación. Sin embargo, no estamos aquí hoy para negociar la indemnización de la señora Sterling. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Vargas se tensó. El señor Vargas pinta una imagen de un rey benévolo que otorga riquezas a un súbdito leal. Esta imagen es una fantasía, continuó Eva. Es una narrativa construida para borrar el papel fundamental de mi cliente, no solo en el matrimonio, sino en la misma creación y propiedad de los activos en cuestión. No estamos aquí para dividir la propiedad conyugal, su señoría. Estamos aquí para confirmar la propiedad legal. El murmullo se hizo más fuerte. Ricardo descruzó las piernas. Un destello de irritación cruzó su rostro. ¿Qué es esta tontería? Mi cliente, Eliana Valencia, no busca un regalo de su marido, dijo Eva, su voz bajando ligeramente, atrayendo a todos. Ella no es el cónyuge que no gana dinero que el señor Vargas describió tan despectivamente. La evidencia mostrará que la señora Valencia fue la socia fundadora de Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios. Su inversión financiera fue la semilla de la que creció. Su visión creativa fue el producto que se vendió. Y lo más importante, como probaremos con documentos legalmente vinculantes y completamente ejecutados, ella es, y ha sido durante varios años, la propietaria mayoritaria y controladora de toda la estructura corporativa de Sterling y Valencia. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito y absoluto. Carlos Vargas se puso de pie de un salto. Objeción, su señoría. Esto es absurdo. Es una afirmación desesperada y fantástica. Ricardo miró a Eva Molina como si acabara de empezar a hablar en otro idioma. Soltó una risa corta y aguda de incredulidad. ¿Propietaria controladora? ¿Está loca?, le murmuró a Sofía, que ahora miraba de Ricardo a Eliana con una creciente sensación de confusión. La jueza Pérez levantó una mano. Señor Vargas, siéntese. Su objeción queda anotada, pero esto es una declaración de apertura, no un testimonio. Volvió a mirar a Eva. Señora Molina, está haciendo una afirmación extraordinaria. Confío en que tiene algo más que retórica para respaldarla. Eva Molina asintió, una pequeña sonrisa de confianza en su rostro. Sí, su señoría. Tenemos documentos, tenemos testigos, y tenemos la verdad. El señor Sterling, en su arrogancia, parece haber olvidado la letra pequeña de su propia historia. Simplemente estamos aquí hoy para recordársela. Se sentó. Eliana miró al frente, su mirada encontrándose con la de Ricardo al otro lado de la sala. Por primera vez ese día, la engreída confianza en sus ojos fue reemplazada por una astilla de algo más, una pequeña fisura en la fachada de mármol. Era una mirada de confusión mezclada con una rabia incipiente. Había venido para una vuelta de la victoria, pero su oponente ni siquiera se había molestado en presentarse a la misma carrera. Ella estaba corriendo una completamente diferente, y él tenía la nauseabunda sensación de que ella ya estaba en la línea de meta. La pista de papel de la arrogancia. Señora Molina, puede llamar a su primer testigo, dijo la jueza Pérez, su voz cortando la tensión de las declaraciones de apertura. La demandante no tiene testigos, su señoría, respondió Eva con calma. Creemos que la evidencia habla por sí misma. Nos gustaría comenzar presentando nuestra primera pieza de evidencia. La prueba A. Un asistente colocó la carpeta de documentos en el escritorio del secretario,
que luego se la entregó a la jueza. Se distribuyeron copias a la jueza Pérez y a un desconcertado Carlos Vargas. Este documento, Su Señoría, explicó Eva, es una copia certificada de los artículos de incorporación originales de una empresa llamada Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios, Inc., presentados ante el secretario de Estado hace 24 años. Ricardo entrecerró los ojos ante el documento que Vargas le deslizó. Se acordaba del nombre, por supuesto. Era una elección sentimental de una vida pasada. No significaba nada. Como el tribunal puede ver, continuó Eva, hay 2 socios fundadores listados con partes iguales, Ricardo Sterling y Eliana Valencia. No Eliana Sterling, la esposa, sino Eliana Valencia, la persona. Su apellido de soltera. Vargas se puso de pie, sacudiendo la cabeza. Su Señoría, este es un documento histórico. Refleja el estado de la empresa hace 2 décadas. No significa nada ahora. Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios ha sido objeto de numerosas reestructuraciones, fusiones y la creación de una docena de filiales y una sociedad holding principal. Este artefacto antiguo no tiene ninguna relación con la estructura corporativa actual. Eva esperó a que terminara. Al contrario, Su Señoría, la fundación lo es todo. Este documento establece desde el primer día que esta no fue una empresa en solitario del señor Sterling. Fue una sociedad. Pero el señor Vargas tiene razón en que esto es solo el comienzo de la historia. Pasemos al capital inicial que financió esta sociedad. Dirigió su atención a Ricardo. Señor Sterling, en su declaración jurada, afirmó que comenzó su empresa con sus propios ahorros y un pequeño préstamo de su padre. ¿Es eso correcto? Ricardo se inclinó hacia adelante, hablando por el micrófono. Así es, 100%. Lo construí solo. ¿Está seguro de que no recibió ninguna asistencia financiera significativa de nadie más, específicamente de Eliana o su familia? Absolutamente no, dijo Ricardo con un gesto de desdén. Su familia no tenía ese tipo de dinero. Fui yo. Todo yo. Ya veo, dijo Eva suavemente. Entonces quizás pueda explicar la prueba B. Se mostró otro documento. Este era más antiguo. El papel amarillento por el tiempo. Era una carta escrita a mano. Esta, anunció Eva, es una carta del difunto padre de Eliana, David Valencia, a su banco, fechada el 12 de abril de 1999. Hemos autentificado la firma. En ella, autoriza la emisión de un cheque de caja de su cuenta de jubilación por un monto de 50.000 euros. Vargas se puso de pie de nuevo. Objeción. Rumores e irrelevante. Una carta de un hombre fallecido a su banco no prueba nada sobre dónde fue ese dinero. Paciencia, señor Vargas, advirtió la jueza Pérez, con los ojos fijos en el documento. La carta continúa diciendo, y cito, leyó Eva, este cheque debe ser emitido a nombre de Ricardo Sterling y Eliana Valencia, para que sirva como la inversión de capital inicial para su nueva empresa comercial conjunta. Y su señoría, dijo, adjunto a esta carta hay una copia de ese mismo cheque de caja obtenido de los registros del banco. Está endosado en el reverso por 2 firmas, Ricardo Sterling y Eliana Valencia, y fue depositado en la primera cuenta corporativa de Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios. La sala del tribunal se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo. Su rostro, hace unos momentos tan seguro, ahora estaba enrojecido por una furia profunda. Se había acostumbrado tanto a contar su historia de la nada a la riqueza durante tanto tiempo, que había llegado a creerse la ficción. Este trozo de papel era un fantasma de un pasado que había enterrado deliberadamente. Fue un regalo, soltó Ricardo, su voz demasiado alta.
David nos dio ese dinero como regalo de bodas. Eva levantó una ceja. ¿Un regalo de bodas, señor Sterling? Se casaron 3 años antes de que se emitiera este cheque. Además, la carta del señor Valencia lo llama explícitamente una inversión de capital para una empresa comercial conjunta. Eso no suena como un regalo. Suena como una transacción comercial. Una transacción para la que, debo añadir, no podemos encontrar ningún registro de reembolso. La primera fisura en la fachada de mármol de Ricardo había aparecido. Era un mentiroso. Había mentido bajo juramento en su declaración jurada y acababa de ser atrapado. No fue un golpe fatal, pero fue significativo. Dañó su credibilidad. Plantó una semilla de duda. Carlos Vargas se apresuró a controlar los daños. Su señoría, mi cliente, un hombre de gran éxito, claramente recordó mal los detalles de un evento de hace un cuarto de siglo. Este es un intento mezquino de enturbiar las aguas. 50.000 euros, incluso si fuera un préstamo, es una miseria en comparación con la valoración de miles de millones de euros de la empresa hoy en día. Es un error de redondeo. Es una fundación, un error de redondeo, señor Vargas, replicó Eva suavemente. ¿O es la parte más crucial de cualquier estructura? Esos 50.000 euros invertidos en la propiedad diseñada por mi cliente produjeron un 300% de retorno en menos de 6 meses. Esa ganancia, no los ahorros del señor Sterling, es lo que en realidad financió la expansión de la empresa. Todo el imperio está construido sobre esa base, una base construida con el dinero de mi cliente y la visión de mi cliente. La jueza Pérez miró del cheque a la cara furiosa de Ricardo. No dijo nada, pero su expresión era severa. La narrativa estaba cambiando. Eliana Valencia ya no era una simple ama de casa que pedía una limosna. Era una socia fundadora cuya contribución inicial acababa de ser probada y cuyo exmarido acababa de mentir al respecto en la corte abierta. Ricardo sintió un nudo frío en el estómago. Miró a Sofía. La adoración en sus ojos ahora se mezclaba con un toque de confusión y preocupación. Esta no era la ejecución rápida y limpia que le había prometido. Esto se estaba complicando. Por primera vez, sintió una punzada de genuina inquietud. Había subestimado a Eliana. O, más exactamente, había olvidado quién era. Y empezaba a sospechar que su abogada tranquila y modesta tenía mucho más que decir. ¿Qué opinas de la estrategia de Eliana? ¿Crees que su paciencia y astucia fueron las claves de su victoria? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. La verdadera arquitecta. Eva Molina dejó que el impacto de la primera revelación se asentara antes de continuar. Su método deliberado y devastadoramente efectivo. No estaba atacando con un mazo. Estaba desmantelando la fortaleza de Ricardo ladrillo a ladrillo. Ahora que hemos establecido la base financiera de Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios, dijo, dirigiéndose a la jueza. Pasemos a su base creativa. El señor Sterling se ha presentado consistentemente como el único visionario detrás del éxito de la empresa. Señaló una gran pantalla que se había instalado en la sala del tribunal. Nos gustaría presentar la prueba C. Esta es una colección de artículos de revistas, premios de arquitectura y materiales de marketing de los últimos 20 años. Las imágenes comenzaron a parpadear en la pantalla. Páginas de revistas de diseño y negocios. Fotos de casas de vidrio y acero relucientes. Edificios restaurados y lujosos apartamentos. En cada foto con una persona era Ricardo. Ricardo con un casco en una obra de construcción. Ricardo en una sala de juntas señalando un modelo.
Ricardo aceptando un premio. Como pueden ver, dijo Eva, la narrativa pública ha sido cuidadosamente curada. El señor Sterling es la cara y el nombre de la marca. Carlos Vargas sonrió. La señora Molina está probando mi punto. La evidencia del éxito de mi cliente es abrumadora. No he terminado, dijo Eva con frialdad. Ahora, veamos el trabajo real. Llamamos a nuestro siguiente testigo, el señor Felipe Hernández, un anciano de unos 70 años, con ojos amables y manos gastadas por el trabajo. Caminó hacia el estrado de los testigos. Señor Hernández, comenzó Eva, ¿podría por favor declarar su ocupación para el tribunal? Fui gerente de proyecto, dijo con voz clara y firme. Trabajé para Sterling y Valencia durante 18 años, desde el principio. Fui su tercer empleado. Gracias. Señor Hernández, usted supervisó la construcción de más de 50 propiedades para la empresa. En su experiencia profesional, ¿quién fue responsable de los conceptos de diseño centrales, las selecciones estéticas, las selecciones de materiales y la puesta en escena final que hizo que esas propiedades fueran tan deseables? Vargas se puso de pie. Objeción. Se le está preguntando al testigo sobre su experiencia profesional directa. La jueza Pérez espetó. Puede responder. Hernández miró directamente a la jueza. En los primeros días, todo era la señora Sterling, Eliana. Ella tenía el ojo. Ricardo era genial para conseguir los permisos y administrar a los subcontratistas. Pero Eliana era la que hacía que los lugares fueran especiales. Encontraba una vieja repisa en un desguace o dibujaba un nuevo diseño de cocina en una servilleta que era simplemente perfecto. Ella elegía cada color de pintura, cada azulejo, cada lámpara. No lo llamábamos puesta en escena en ese entonces, pero ella fue la que amuebló las primeras casas modelo usando piezas de su propia casa. Eso es lo que las vendió. Eva asintió. ¿Y a medida que la empresa creció, su papel disminuyó? En absoluto, dijo Hernández. Simplemente se hizo más grande. Contrató y administró a todo el equipo de diseño de interiores. Nada se ordenaba. Ningún plano se finalizaba sin su visto bueno en el lado estético. Ricardo manejaba el dinero y el horario. ¿Pero Eliana? Eliana creaba el producto. Todos nosotros en el interior lo sabíamos. Ella era el alma de la empresa. Eva dejó que sus palabras se asimilaran antes de hacer su pregunta final. Señor Hernández, ¿por qué ya no está en la empresa? El rostro del anciano se puso triste. El señor Sterling me despidió hace 2 años. Dijo que estaban optimizando y que mi pensión era demasiado cara. Había trabajado para él durante 18 años. Gracias, señor Hernández. No más preguntas. Vargas se negó a contrainterrogar, sabiendo que Hernández era un testigo simpático y creíble que solo haría más daño. Eva luego llamó a un proveedor de catering que testificó sobre las docenas de eventos de inversores que Eliana había organizado, proporcionando menús y listas de invitados que correspondían a grandes acuerdos de financiación. Luego llamó a un ex diseñador junior que, entre lágrimas, relató cómo Eliana lo había asesorado y cómo sus propios diseños a menudo eran presentados a Ricardo por un diseñador senior que se llevaba el crédito. La imagen se estaba volviendo dolorosamente clara. Eliana no era una ama de casa que organizaba fiestas. Era una ejecutiva sin crédito, la directora creativa principal de Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios, cuyas contribuciones habían sido sistemáticamente borradas de la historia oficial. Ricardo estaba furioso. Se sentía como si su poder, su misma identidad, estuviera siendo públicamente diseccionado y rebautizado. Esto ya no era solo por dinero. Se trataba de su legado. Eva Molina luego regresó a su mesa y recogió una sola hoja de papel.
Su señoría, tenemos una última pieza de evidencia con respecto a la identidad fundacional de esta empresa, anunció. Es algo tan obvio que ha estado escondido a plena vista durante 24 años. Sostuvo el papel. Era una toma de cerca del logotipo de Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios. Sterling y Valencia, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Hemos establecido que Sterling es por Ricardo Sterling y Valencia es por el apellido de soltera de Eliana. Al señor Sterling, en sus entrevistas públicas, a menudo se le ha preguntado sobre el nombre. Ha afirmado que Valencia fue elegido porque denota durabilidad o porque simplemente sonaba duradero y elegante. Una estrategia de marca inteligente. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. Pero creemos que hay algo más. Creemos que el nombre en sí mismo es un contrato, una promesa de sociedad, una verdad que el señor Sterling ha pasado la última década tratando de olvidar. Dejó el papel. Pero nuestra evidencia más contundente aún no se ha presentado, y va mucho más allá del nombre de la empresa o su historia. Concierne a su propiedad legal actual, un asunto que el propio señor Sterling arregló. El último documento. Carlos Vargas se rió, un sonido nervioso y forzado. Propiedad, su señoría. Esto se está volviendo más ridículo a cada minuto. La propiedad de Corporación Holding FDP está en una serie de fideicomisos complejos diseñados por las mejores mentes financieras del país. Mi cliente, el señor Sterling, es el único beneficiario. Es inexpugnable. ¿Lo es, señor Vargas? Preguntó Eva, con un brillo en los ojos. Porque tenemos un documento firmado por su cliente que dice lo contrario. La sangre de Ricardo se heló. La demanda. El abogado inteligente. Robles. El documento que le había hecho firmar a Eliana para proteger a la familia. Tenía un recuerdo vago y nauseabundo de él. Lo había visto como un truco inteligente, un juego de conchas temporal. Nunca se le había ocurrido revertirlo. ¿Por qué lo haría? Él estaba a cargo. Ella era su esposa. Era todo suyo. El nudo nauseabundo en su estómago se apretó en una bola de hielo. Miró a Eliana. Su expresión serena no había cambiado, pero ahora la veía por lo que era. No era calma. Era certeza. Señora Molina, ¿a qué documento se refiere?, preguntó la jueza Pérez, su voz teñida de una curiosidad impaciente. La sala del tribunal estaba tan silenciosa como una tumba. Nos gustaría presentar como evidencia la prueba F, su señoría, dijo Eva. Se titula Acuerdo de Asignación de Activos Postnupcial, fechado el 14 de mayo, hace 7 años. El rostro de Carlos Vargas se puso blanco. Le lanzó una mirada frenética a Ricardo, que sintió una sacudida de adrenalina pura, del tipo que precede a un accidente de coche. Conocía el documento. Había orquestado su creación, pero no lo había mirado en años. Había olvidado los detalles, confiando en su propósito de protegerlo temporalmente. Lo había dejado pasar. El secretario le entregó el documento a la jueza Pérez y una copia a la mesa de Vargas. Vargas lo agarró, sus ojos escaneando el denso texto legal, con un horror creciente. Su señoría, comenzó a explicar Eva. Hace 7 años, Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios se enfrentó a una demanda significativa, aunque finalmente no se sustanció. Por consejo de su entonces abogado, el señor Sterling decidió aislar legalmente sus activos. La solución que eligió fue transferir su interés mayoritario en la sociedad holding principal, la entidad propietaria de todas las filiales, cada propiedad, cada euro, al nombre de su esposa. Una ola de jadeo se extendió por la galería.
La mano perfectamente cuidada de Sofía se llevó a la boca. Vargas encontró su voz, tartamudeando. Una transferencia temporal. Una estrategia común de protección de activos. Fue una transferencia temporal, con el claro entendimiento de que los activos serían devueltos una vez que la amenaza legal se resolviera. La ley, señor Vargas, replicó Eva, su voz peligrosamente suave, no se ocupa de entendimientos vagos. Se ocupa de lo que está escrito y lo que está firmado. Por favor, dirija su atención a la página 4, sección 3, subsección B. Los dedos de Vargas torpeaban con las páginas. La jueza Pérez ya estaba allí, su dedo trazando las líneas del texto. La cláusula, dijo Eva, sus palabras como golpes de martillo, estipula las condiciones bajo las cuales los activos revertirían al señor Sterling. Establece que la propiedad se transferirá de vuelta tras una solicitud escrita conjunta presentada al fiduciario corporativo por ambas partes, el señor Ricardo Sterling y la señora Eliana Valencia. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Su señoría, hemos presentado una declaración jurada del fiduciario, que confirma que nunca se hizo ni se intentó dicha solicitud conjunta. La mente de Ricardo estaba acelerada, tratando de salir de la trampa. Se suponía que ella lo firmaría de vuelta, le susurró a Vargas, su voz ronca. ¿Alguna vez le presentó un documento para que le firmara los activos de vuelta, señor Sterling? Preguntó Eva, como si pudiera oír sus pensamientos. Ricardo estaba atrapado. No lo había hecho. Una vez que la demanda se desvaneció, fue consumido por un nuevo megaproyecto en Miami. El documento, la transferencia, todo se le escapó de la mente. Un detalle administrativo. Él era el rey. El papeleo era para la gente común. Nunca imaginó que su reina, la mujer tranquila y sumisa que daba por sentada, pensaría en usar el poder que él le había entregado tan descuidadamente. Vargas, sudando profusamente, intentó otro ángulo. Su señoría, este documento fue claramente firmado bajo coacción, la coacción de una demanda, y fue presentado a la señora Sterling por el propio abogado de mi cliente. Ella no tuvo asesoramiento legal independiente. El acuerdo es irrazonable y debe ser anulado. Era un buen argumento legal, uno estándar. Eva Molina estaba preparada para él. ¿Irrazonable, señor Vargas?, preguntó ella. Su marido le dijo a mi cliente que estaba actuando para proteger el legado de su familia. Le dijo que estaba depositando su máxima confianza en ella. Lo enmarcó como un acto de sociedad. Ella firmó de buena gana, creyendo que estaba ayudando a su marido y asegurando el futuro de sus hijos. Luego asestó el golpe final y aplastante. Además, continuó Eva, el señor Sterling no fue el único con asesoramiento legal. Su señoría, nos gustaría presentar la prueba G. Este era otro documento, una sola página. Era una carta. Esta es una carta de Eliana Valencia a su marido, fechada una semana después de que firmara la transferencia de activos. Fue enviada por correo certificado, y tenemos el recibo aquí mismo. Leeré el párrafo relevante. Se aclaró la garganta. Ricardo, he firmado los papeles como me pediste. Confío en que sepas qué es lo mejor para la seguridad de nuestra familia. Mi única condición, como discutimos, es que esta transferencia sea permanente. Siempre has dicho que todo lo que construyes es para los niños y para mí. Este documento ahora hace que esa promesa sea una realidad legal. Es mi seguridad, y la de ellos en caso de que algo te suceda a ti o a nosotros. Considero este asunto resuelto, y la propiedad de la empresa ahora recae formalmente en mí por el acuerdo que ambos firmamos. A Ricardo se le cayó la mandíbula. Nunca había visto esa carta. Nunca. Espera. Correo certificado. Su asistente Sara debió haberla firmado.
Sarah, a quien había despedido hace 6 meses después de que mezclara su reserva de almuerzo. Tenía un vago recuerdo de ella entregándole una pila de correo, sobres de aspecto oficial, que le había dicho que archivara. Nunca los leí, su señoría, concluyó Eva, su voz resonando con finalidad. El señor Sterling recibió esta carta. Nunca la impugnó. Nunca respondió. Nunca tomó ninguna medida para revertir la transferencia. Por su propia inacción y silencio, aceptó legalmente sus términos. Estaba tan seguro de su control sobre su esposa que ignoró una declaración legalmente vinculante que lo despojó de toda su fortuna. No lo olvidó, simplemente no le importó. Creía que los documentos, las leyes, las mismas promesas que hizo no se aplicaban a él. Se giró y miró a Ricardo Sterling, sus ojos llenos de un fuego frío y claro. Se equivocó. La sala estaba completamente en silencio. Carlos Vargas se hundió en su silla, su rostro del color de las cenizas. Barajó sus papeles, pero era un gesto inútil. Era un general cuyo ejército había resultado ser un desfile de recortes de cartón. Ricardo Sterling ya no miraba a su abogado, ni a la jueza, ni siquiera a Eliana. Estaba mirando al vacío, al fantasma de su propia monumental arrogancia. Había construido un imperio, pero había sido demasiado orgulloso para leer la letra pequeña. Había tendido una trampa para protegerse, y luego, en su soberbia, había entrado en ella, tirado de la cuerda y cerrado la puerta de la jaula desde dentro. Y de pie fuera de esa jaula, sosteniendo la única llave, estaba la mujer que había tratado de desechar, como si fuera una noticia de ayer. El rey ha muerto. La jueza Elena Pérez se quitó las gafas y las colocó deliberadamente sobre la madera pulida del estrado. La acción, pequeña y pulcra, pareció absorber todo el sonido de la sala. Se frotó el puente de la nariz, sus ojos cerrados por un momento, como en contemplación. Para la galería, parecía un momento de reflexión judicial. Para Ricardo Sterling, se sintió como una eternidad en la silla eléctrica. La jueza no solo estaba considerando los hechos, estaba reuniendo todo el peso de las consecuencias que estaba a punto de desatar. Cuando sus ojos se abrieron, estaban desprovistos de calidez. Eran los ojos de la ley misma, impersonales, implacables y absolutos. Miró hacia abajo, no a los abogados, sino directamente a Ricardo, inmovilizándolo con una mirada que le despojó de su traje a medida y su fachada de confianza, dejando solo al hombre asustado y falso debajo. Señor Sterling, comenzó, su voz tranquila, pero con un filo de acero frío que cortaba el silencio. En mis 20 años en este estrado, he visto una gran cantidad de procedimientos de disolución. He visto acritud, tristeza y codicia. He visto arreglos financieros complejos diseñados para ocultar activos, y he visto otros simples diseñados para garantizar la equidad. Pero rara vez hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. He visto un caso en el que una parte haya mostrado una ignorancia tan profunda y voluntaria de su propia historia legal y personal. A Ricardo se le secó la garganta. Esto no era un fallo, era una vivisección. Se sentó ante este tribunal, continuó la jueza Pérez, y bajo juramento en su declaración, construyó un mito del genio en solitario, el titán hecho a sí mismo, que forjó un imperio solo. Borró a su socia, testificó que el capital fundacional de su empresa era suyo. Cuando hemos visto pruebas irrefutables, un cheque de caja endosado por su propia mano, de que vino de la familia de la mujer que ahora busca desechar. Eso no fue un lapsus de memoria, señor Sterling.
Eso fue perjurio. Carlos Vargas se encogió como si hubiera sido golpeado. Su cliente no solo había sido superado en estrategia, había sido expuesto como un simple mentiroso. La jueza continuó su disección. Luego procedió a minimizar las contribuciones de la señora Valencia a meros pasatiempos y deberes sociales. Y sin embargo, testigo tras testigo, desde su propio gerente de proyecto de toda la vida hasta las mismas personas que diseñaron sus productos, han testificado que Eliana Valencia no fue un accesorio de su éxito. Ella fue su arquitecta principal. No fue simplemente una socia en su matrimonio. Fue la socia fundadora de Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios, una verdad oculta en el mismo nombre que exhibe con orgullo en sus edificios, un nombre que eligió malinterpretar deliberadamente al público. Ricardo sintió que su sangre latía en sus oídos. Podía sentir la mirada de Sofía a su lado, ya no adoradora, sino inquisitiva, horrorizada. Su mente, en un acto desesperado de autoconservación, recordó una conversación de hace un año en el club de campo. Había estado en un punto álgido, riendo. La clave del éxito, había pontificado, es nunca dejar que nadie más tenga el poder real. Los detalles, la letra pequeña, ahí es donde mantienes tu reino a salvo. Lo había creído. Había creído que era el amo de los detalles. La jueza Pérez recogió el acuerdo de asignación de activos postnupcial, sosteniéndolo como si fuera radiactivo. Lo que nos lleva a este documento, el acto de arrogancia definitivo. Su abogado, el señor Vargas, argumenta que es irrazonable, firmado bajo coacción. Pero la verdadera coacción, parece, fue la suya. El miedo a una demanda. Usó a su esposa como un escudo legal. Se lo presentó a ella como un acto de confianza, una forma de proteger a la familia. La convirtió en el recipiente de toda su fortuna, seguro de su poder, para ordenarle que se lo devolviera a voluntad. Dejó el documento y recogió la carta certificada. Pero la señora Valencia, resulta, entendió el poder que le había dado mucho mejor de lo que usted lo hizo. Le envió esta carta, una declaración clara e inequívoca de que ella entendía que la transferencia era permanente. Fue enviada por correo certificado, señor Sterling. Su entrega es un asunto de registro legal. Su defensa es que estaba demasiado ocupado, demasiado importante, para leer su propio correo. Delegó, descartó, ignoró. Trató una declaración legal que alteró la propiedad de su imperio de miles de millones de euros con la misma atención que le daría a un trozo de correo basura. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando, pero sin perder nada de su intensidad. En la ley, señor Sterling, el silencio tiene significado. Cuando se le presenta una declaración clara de los términos, su falta de impugnación, objeción o incluso respuesta constituye aceptación. Tuvo 7 años para impugnar esto. Tuvo 7 años para presentar la solicitud conjunta para revertir la transferencia. No hizo nada, porque en su mundo, Eliana Valencia no era una entidad con derechos. Era una extensión de su voluntad. No creyó que necesitaba revertirlo, porque nunca creyó que el poder realmente había salido de sus manos. Fue la suposición más cara de su vida. La sala del tribunal estaba ahora tan silenciosa que el frenético rascado del bolígrafo del taquígrafo sonaba como un incendio forestal. Sofía Morales ya no miraba a Ricardo. Estaba mirando sus propias uñas pintadas de carmesí, el sueño de un futuro como la señora Sterling, disolviéndose en una pesadilla. El hombre al que se había aferrado no era un rey.
Era un tonto que había regalado su corona y había olvidado dónde la había puesto. Ricardo Sterling sintió una ola fría recorrerlo, una claridad horrorosa. Las paredes de la sala del tribunal parecían estar cerrándose. La engreída confianza que había sido su armadura durante décadas había sido despegada, y él estaba desnudo y expuesto. Miró a Eliana. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos contenían el conocimiento de este día, un conocimiento que había llevado sola durante años. Había confundido su silencio con sumisión, su paciencia con debilidad. Ahora lo veía. Había sido disciplina. Por lo tanto, declaró la jueza Pérez, su voz elevándose a un tono formal y proclamatorio, este tribunal no está aquí para dividir los activos de Sterling y Valencia Desarrollos Inmobiliarios, ya que no hay nada que dividir. Los activos no son propiedad conyugal, sujeta a distribución equitativa. Se puso de pie, una figura vestida de negro de máxima autoridad, y emitió el veredicto final. Cada palabra un clavo en el ataúd de la vida de Ricardo Sterling. Basado en los documentos presentados y verificados, este tribunal confirma que la propiedad legal y de control total de Corporación Holding FDP y todos sus activos subsidiarios, propiedades inmobiliarias y cuentas financieras, fue transferida legal e irrevocablemente a Eliana Valencia, hace 7 años. Esto no es una división de activos. Es una confirmación de propiedad. La totalidad de los activos ahora le pertenece a ella. El silencio que siguió fue un golpe físico. Luego vino el sonido. La botella de cava, olvidada y resbaladiza por la condensación, se deslizó de las manos sin nervios de Ricardo. No se hizo añicos. Golpeó el suelo de mármol con un sordo y repugnante golpe. El sonido de un monarca caído. La botella de cava rodó ignominiosamente por el suelo y se detuvo cerca del estrado de los testigos, su promesa de celebración, ahora un epítome burlón. Ricardo abrió la boca para gritar, para objetar, para enfurecerse contra la imposible injusticia de todo. Pero todo lo que salió fue un jadeo seco y ronco. Su poder, su voz, su misma identidad, le habían sido arrebatados. Era un don nadie. La jueza Pérez golpeó su mazo una vez, el fuerte crujido resonando como un disparo a través del silencio de cementerio. Este tribunal entra en receso. Mientras salía de la sala, estalló el caos. Los reporteros se agolparon. Las cámaras destellaron. Carlos Vargas se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, su carrera en cenizas. Sofía Morales se puso de pie, le dio una última mirada al hombre vacío en el que había apostado su futuro, una mirada de puro y absoluto desprecio, y salió sin decir una palabra. En medio del pandemonio, Eva Molina colocó una mano suave en el brazo de Eliana. Eliana se puso de pie, sus movimientos fluidos y sin prisas. Se alisó el frente de su sencillo vestido azul marino, un gesto de tranquila finalidad. Sus ojos se encontraron con los de Eva, y le dio un pequeño y agradecido asentimiento. Su victoria no estaba en el caos que estallaba a su alrededor, sino en el silencio que finalmente había ganado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sin mirar atrás al hombre, que ahora era solo un accesorio en una vida que dejaba atrás. Salió de la sala del tribunal, no a los brazos de otro hombre, sino al abrazo de su propio futuro recuperado. El imperio era suyo. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa y jactanciosa. A veces, está en los detalles silenciosos, la planificación paciente y el coraje de esperar el momento perfecto para revelar la verdad.
Ricardo Sterling pensó que estaba cerrando un capítulo, pero Eliana Valencia le mostró que nunca había leído el libro. Si esta historia de justicia, estrategia y reivindicación definitiva resonó contigo, por favor, deja un comentario. Dale me gusta y compártelo con alguien que aprecie una historia en la que las tornas cambian de la manera más espectacular. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Te traemos los dramas de la vida real más convincentes y las historias de justicia poética cada semana.